El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. ¿Podemos tomar asiento? Queridos hermanos, una vez más Jesús nos sorprende en esta fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús con el Evangelio de Mateo capítulo 18, en que los apóstoles preguntan a Jesús quién es el más grande en el reino de los cielos o quién es el más importante a los ojos de Dios. Sin duda que para Jesús ese criterio no es como el del mundo, ¿no? Para el mundo el más importante siempre es el más famoso, el más poderoso. Ahora, por ejemplo, cuando empiezan las elecciones, vemos cómo debaten los políticos para llegar al poder. Entonces, el mundo cree que esas personas que están en los primeros puestos son las más importantes. O los grandes artistas, los grandes deportistas, o, en fin, los que tienen más dinero, o por último, los que lo pasan mejor, de una manera u otra. Sin embargo, Jesús dice que nada de eso hace a alguien grande a los ojos de Dios, sino que el más pequeño, el que se hace como un niño, ese es el más importante en el reino de Dios. ¿Y por qué es eso? Porque lo que importa en el reino de Dios es el grado de amistad que tenemos con el Señor. ¿Somos amigos de Dios? ¿O vemos a Dios con distancia? ¿No lo conocemos bien? ¿O tal vez nos pasa que Dios nos produce miedo? Nos produce terror solamente la posibilidad de encontrarnos con Él. Entonces nos dice Jesús que nada de eso ocurre al que tiene un corazón de niño. Por eso Él pone en medio de los discípulos a un niño y dice: si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿No? El que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Esta lectura no es la que se lee en la liturgia de hoy, en la misa, pero la hemos escogido porque está tomada del Santo Oral, que hoy recuerda a Santa Teresita del Niño Jesús. Por eso es tan apropiada para la fiesta de nuestra santa. Santa Teresita del Niño Jesús es una de las grandes Teresas santas, ¿no? Es grande en santidad, pero es pequeña en su camino de infancia. Entonces, las Teresas del Carmelo todas parten con Santa Teresa de Ávila, que es del siglo XVI, la gran reformadora del Carmelo. Teresa la Grande le llaman, que tenía un espíritu de madre, ¿no? De hecho, ella fundó decenas de conventos en su reforma carmelitana y entonces también escribió libros muy importantes. Es una doctora de la Iglesia, con una personalidad muy fuerte, muy maternal. Sin embargo, ella siempre decía que había que confiar. La confianza era importante, ¿no? Una frase de Teresa de Ávila es: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Entonces, también en otra frase dice: nada te turbe, nada te espante, ¿no? O sea, ella nos llama a vivir la confianza. Esta virtud de la confianza la toma esta hija espiritual de Teresa de Ávila,
que es esta pequeña Teresita del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, de Francia, que es de finales del siglo XIX. Y esta pequeña niña que entra poco después de ser adolescente al Carmelo, se convierte en una santa, una gran santa para la Iglesia, porque ella nos enseña algo muy valioso para la vida espiritual. Hoy estamos entonces celebrando a todas las Teresitas. Acá hay una Teresita pequeñita, ¿no es cierto? También como Teresita del Niño Jesús, que lleva el nombre de Santa Teresita de Lisieux. Pero tal vez algún día Dios la puede hacer santa igual, por su amor a Jesús, especialmente al Santísimo Sacramento. Hay otras Teresitas igual en el Carmelo, ¿no? Ustedes recuerdan la chilena nuestra, Santa Teresita de los Andes, que tenía un corazón más de novia. Ella se sentía como la esposa de Jesús. Era su gran deseo consagrarse a Cristo como esposa de Cristo, ¿no? Ella decía, Teresa de los Andes, que ese loco de amor me ha vuelto loca, también de amor. La característica de Teresita el Niño Jesús, al contrario de Teresa la Grande de Ávila o Teresa la nuestra, la chilena, es que ella no tanto se sentía madre o esposa de Jesús, sino que se sentía pequeñita, niña, como el Niño Jesús. Por eso su nombre es tan importante para entender su espiritualidad. El que quiera ser grande, dice Jesús, que se haga pequeño como un niño. Y esto es un camino que uno tiene que aprender durante toda la vida. Significa ser humilde. Y cuesta mucho aprender a ser humilde. Por eso hay que tomar cada día un nuevo paso, una nueva meta, un nuevo propósito para llegar a esta gran vocación que tenemos de ser santos. Pero la santidad, el reino de los cielos, solo se conquista en la infancia espiritual, como dice Teresita, siendo pequeños niños. Ella tenía tanta confianza que eso logró que pudiese superar una enfermedad terrible que ella padeció, que la relata en su libro Historia de un alma, que es la biografía de Teresita el Niño Jesús. La enfermedad que ella sufrió es algo que hoy muchas personas tienen en el siglo XXI y que comenzó en el siglo XX con mucha fuerza. La enfermedad llamada depresión. La depresión. Ella la sintió antes y durante el convento. Esa depresión es una angustia terrible, es sentirse completamente como sin fundamento, es como caer en un vacío, en un precipicio espiritualmente, ¿no? La depresión es ver todo oscuro, es sentir que uno está totalmente abandonado, se encuentra totalmente solo. Es la gran enfermedad espiritual de nuestra época. La depresión o la angustia surge porque el hombre de hoy tiene miedo. El miedo. Miedo a cualquier cosa, ¿no? Miedo a morir, lo vemos en este tiempo, a enfermarnos, miedo a quedarnos sin trabajo, miedo a no ser feliz, miedo a otras personas. Hay personas que tienen miedos a animales, a arañas, a ratones, a murciélagos, ¿no es cierto? Son comunes los miedos, distintos miedos. Miedo a la altura, miedo a estar encerrado, miedo a estar en medio de la gente. Hay muchos miedos, pero el peor de todos los miedos y las fobias es la depresión. Es un miedo terrible porque es una oscuridad del alma en que uno no sabe por qué tiene miedo, no sabe por qué se siente así, solo que quiere morirse nomás. Bueno, la pobre Teresita pasó por esa gran enfermedad, la depresión, ¿y cómo la superó? Ella dijo, voy a seguir confiando. Es como la actitud de Job, ¿no? Cuando le quitaron todo, Satanás le quitó todo, le quitó sus hijos, le destruyó sus sembrados, sus habitaciones, sus viviendas, sus animales, todo se lo llevó, se quedó sin nada, ¿no? ¿Y qué dijo Job? ¿Se desesperó? No, dijo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, sea bendito el nombre del Señor.
Es un acto de confianza tan grande, ¿no? Tan tremendo, que es un abandono completo en Dios. Entonces, eso pensaba ella, Teresita del Niño Jesús. Tengo que abandonarme a Dios, en los brazos de Dios. Voy a estar entonces como una pequeña niña en los brazos de María, como un pequeño niño en los brazos de su padre. Una frase muy bonita que también aparece en la primera lectura que escuchamos hoy del profeta Isaías, capítulo 66. Como un niño es consolado en los brazos de su padre o de su madre, así yo te consolaré, dice el Señor. Entonces, esa es la solución. Con ese pequeño libro que se llama Historia de un alma, que es tan bonito y tan importante leerlo para todo cristiano, hoy, sobre todo más que nunca, podemos encontrar el remedio del principal de todos los males que hoy nos aqueja, que es la tristeza del alma, el sentirnos como angustiados, ¿no? Como lejos de la felicidad, lejos de Dios, como solos, como sin familia, etc. ¿Cómo se conquista esa victoria, ¿no? De dejar esa depresión, dejar esa oscuridad? Con la confianza. Por eso Teresita del Niño Jesús es la maestra, la gran doctora de la Iglesia, nombrada doctora de la Iglesia, que nos enseña cómo se vive la confianza. La confianza. Ella decía, tenemos que hacernos como los niños. Pero es lo mismo que dice Jesús, solo que ella lo enseña con su vida, ¿no? Entonces uno va leyendo la historia de un alma, su biografía, y se da cuenta cómo ella era tan pequeñita, tan humilde y tan creativa para ser humilde, ¿no? Me acuerdo uno de los pasajes de la historia de Teresita en que ella como monjita tenía que llevar flores al altar para la misa. Entonces, ella cuando iba entrando con el florero, se encontró con una monjita que era bien mañosa, la monjita era bien criticona, siempre se quejaba de todo, ¿no? Y ella tenía un miedo terrible de que esta monjita se enojara. Y sabía que más encima la pobre monjita tenía alergia, ¿no? Era alérgica a las flores. Y ella iba con un tremendo florero lleno de flores. Así es que antes de que la monjita dijera nada, le dijo, madre, mire qué maravilla cómo el arte moderno ha avanzado tanto, que logra que, mire estas flores que tenemos acá. Son artificiales, fíjese, son artificiales, no son de verdad, ¿no? Pero están hechas para las personas alérgicas, ¿ah? Entonces la monjita las miró y dijo, sí, son bien bonitas. Entonces eso tenía Teresita, ¿no? Como que se anteponía a las situaciones más problemáticas de la vida, ¿no? Nunca se le ocurrió hablar mal de nadie, ¿no? Esa era una de las cosas más lindas que tenía Teresita del Niño Jesús. No criticaba a las personas, solamente veía su lado positivo. Claro que a la vez ella era directora de las almas, ¿no es cierto? Era formadora de novicias. Entonces sabía corregir, pero con una dulzura, con una bondad inmensa, ¿no es cierto? Sin hacer sentir mal a nadie. Siempre diciendo las cosas positivas y buenas de las personas y mostrándoles cómo podían mejorar. Es porque ella tenía esa virtud, ¿no? De la confianza. Entonces no sentía miedo de decirle a alguien algo porque sabía que lo podía hacer sin dañar, sin herir a nadie. Porque estaba llena de confianza, también Teresita estuvo llena de amor, ¿no? Y cuando aprendió ella a ser así, confiante, totalmente abandonada en los brazos de Dios. Cuando era muy pequeñita, apenas podía caminar, un día tratando de subir la escalera, subía un escalón, 2, 3, gateando y se caía, ¿no? Entonces vio arriba que estaba su papá, con mucha risa porque veía cómo la hijita subía y se caía, ¿no? Y ella entonces instintivamente extendió sus bracitos pidiendo ayuda. Y el papá baja la escalera, la toma, la alza, la abraza y la lleva arriba. Entonces esa experiencia la dejó tan marcada que dijo, cuando uno es pequeño y confía en el Padre,
o confía en la madre, siempre le va a ir bien. Porque la confianza todo lo vence. Y es verdad, hermano, si uno quiere estar bien blindado, protegido contra los ataques de Satanás, que viene especialmente con la tentación del orgullo, de la soberbia o la vanidad, lo más importante es tener confianza. Si uno confía, nada puede hacer el diablo contra nosotros. Y otra experiencia que tuvo también Santa Teresita, cuando estaba una vez en una casa de campo y quería salir a jugar afuera del campo, pero había un caballo en la puerta de salida del jardín. Y el caballo estaba pastando y estaba comiendo y ella no sabía cómo enfrentar este caballo. Y dijo, el caballo es muy grande, yo soy chica, pero me voy a hacer más pequeñita. Y pasó gateando debajo del caballo. Entonces así aprendió que ante los problemas de la vida, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Espantar los fantasmas, enfrentarlos. No, hay que hacerse pequeño y pasar por debajo de los problemas. La humildad es la confianza. Si nosotros aprendiésemos eso, queridos hermanos, a vivir la confianza amorosa de Santa Teresita del Niño Jesús, yo creo que para muchos psicólogos no habría trabajo, ni psiquiatras. Porque si uno aprende a confiar y se hace como un niño, como dice Jesús, como enseña Santa Teresita, tendríamos el corazón repleto de paz, de alegría, nos sentiríamos totalmente contenidos por Dios, nos sentiríamos completamente cobijados también por el Señor y por nuestra Madre Santísima. Así sea. Amén. Vamos a hacer la oración pidiendo entonces hoy por todas las